estamos todos aquí en la mesa de política y economía. ¿Cómo va, Alfredo Fluri? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, excelente. Rodeado de invitados, como ya lo habíamos anticipado. En primer lugar lo vamos a presentar al sacerdote, el padre Mariano Oberlin. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, che, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, muchísimas gracias. A las corridas, porque hace instante nada más estaba en el Kempes Tapien y ahora casi, bueno, muchísimas gracias. Está José Simonella, que es presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por venir. Alfredo Curuchet, director académico del CIPES. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, muchísimas bueno, gracias. Y está también con nosotros Silvia Quevedo, que es coordinadora de Movimientos Barrio de Pie aquí en Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Vamos a hablar de los números de la pobreza en Córdoba, en la Argentina, los números que arrojó la medición de la UCA y luego lo charlamos acá con los invitados. Dale. Los números de la pobreza se mantienen muy arriba en el país en el tercer trimestre del año. El último informe de la Universidad Católica Argentina indicó que el 31,4% de la población urbana está bajo la línea de la pobreza, incluido el 5,9% que es indigente. Esto significa que la pobreza golpea a 13,5 millones y la indigencia a 2,5 millones de argentinos. Según la UCA, hay menos pobres que en 2015, pero son más pobres que antes y con menos posibilidad de salir de esa situación. En tanto, el último dato del INDEC del primer semestre del año dijo que la pobreza afecta al 28,6% y la indigencia al 6,2% de los argentinos. Con la medición que sea, un tercio de los argentinos es pobre por ingresos, es decir, que perciben menos de 15.676 pesos mensuales. ¿Cómo se sale de esta situación de pobreza y desigualdad? Bueno, primero me parece que vamos a arrancar por los que tienen el contacto con las bases, ¿no? Con la gente más de abajo, que son la gente de Barrios de Pie y el padre Mariano Oberlin. ¿Qué te parece si empezamos con vos? Sí. Respecto a qué ves, si esta realidad es la que palpan todos los días, si ha cambiado algo, no ha cambiado nada. En realidad, detrás de esa estadística, detrás de ese número que pareciera que fuera frío, tiene nombre y apellido, tiene derechos, tiene sueños. Ha aumentado la indigencia y es algo que percibimos constantemente en el aumento de la demanda diaria, ¿no? Precisamente es lo que venimos describiendo desde hace un tiempo, anunciando el aumento de la demanda. Es allí donde nosotros decimos desde noviembre de noviembre de 2016 a 2017, el aumento a la asignación universal ha sido un 28%. Y si uno lo mira por encima, superficialmente, pareciera que no indicara nada, ¿no? Y cuando uno va puntualmente a los alimentos específicos que hacen a los alimentos básicos, allí encuentra que la papa aumentó un 70%, la leche un 33%, los yogures un 43%. Nosotros justamente estamos concluyendo en este momento nuestro segundo informe de relevamiento nutricional, un indicador iniciado del territorio en 30 barrios con 100 promotores de salud que son coordinadoras y coordinadores de los barrios, que hicieron el talla y peso precisamente de 1.100 niños, y no solamente en Capital, sino también en el interior, en La Dormida, La Calera, Unquillo. Promotoras de salud que muchas no han terminado los estudios, pero sin embargo es algo que observamos diariamente porque son nuestros hijos los que nosotros no alcanzamos a cubrir los alimentos básicos. De 2 a 19 años hay un 46% de niños que tienen una variable de malnutrición. Todo esto que tiene que ver con los precios tiene una explicación, ¿no? Y esa es la realidad que más duele. Precisamente es que la sociedad, tal como el Estado, han naturalizado la pobreza y han dejado solo en manos nuestras la lucha contra la pobreza, ¿no? Un estigma que corre sobre nosotros de los negros choriplaneros, las negras que se embarazan para cobrar un plan social. Es precisamente, bueno, que desde ahí venimos intentando interpelar a la sociedad para que se sensibilicen. Una situación que no ha cambiado. Padre, ¿cómo lo ve usted? Coincido plenamente y sí, la sensación que uno tiene es que va creciendo un poquito, ¿no?
Yo la verdad que no conozco de números, no tengo estadística ni nada de eso. Por ahí sí me sorprende tantos cambios, digamos, de modo de medir con el INDEC. Antes la gente que aplaudía y los otros que se quejaban porque habían cambiado el modo, después ahora otros que aplauden y otros que se quejan, y se van invirtiendo las cosas, ¿no? Pero digo, en el fondo la pobreza sigue siendo pobreza, ¿no? O sea, lo mida de donde lo mida, lo lea de donde lo lea, la pobreza sigue siendo pobreza. Yo quizá la contracara de eso, que lo he ido percibiendo en los últimos años, desde que el Estado empezó como a intervenir un poco más fuertemente en el barrio, de lo que yo he sido testigo particularmente y en lo que nosotros estamos siendo o intentando ser un poquito protagonistas, que tiene que ver con Cedronar. En su momento, hace 3 años y medio más o menos empezó a intervenir, y después también el Estado provincial, el Estado municipal, con el parque educativo, con algunas obras de infraestructura. La sensación que uno tiene es que cuando todo va de la mano, realmente se puede hacer algo, pero cuando son acciones aisladas, no se logra casi nada, ¿no? Entonces, si se logra realmente cambiar un poquito la perspectiva del barrio, los horizontes, si se logra abrir un poquito las fuentes laborales, pero además acompañada de obras de infraestructura, acompañada de posibilidad educativa, si se logra hacer un poquito todo, yo creo que realmente puede cambiar un poquito la cosa. Es lo que de alguna manera vamos pispeando. Todavía no hay demasiado hecho, pero se van haciendo algunas cosas, ¿no? Y la perspectiva que uno tiene es que algunas de las cosas realmente son muy prometedoras, ¿no? Al menos creemos que puede llegar a ser así. Pero insisto, a veces gente que dice la educación es lo que nos va a salvar, y la educación sola, sin trabajo, no nos va a salvar. Otra que dicen el trabajo es lo que nos va a salvar, el trabajo sin educación. O sea, si no se trata de abordar, si no se intenta abordar de todos los bienes posibles, por supuesto la alimentación también es imprescindible. Claro, si va sin alimentación de la escuela, no... Las mediciones tanto de INDEC como la de la UCA tienen que ver con una canasta de bienes y servicios, digamos, con un valor que si uno la supera no es pobre, si está por debajo de pobre. Porque usted lo que habla es de la pobreza más de tipo estructural, ¿no? Exactamente, que es la pobreza que por ahí más abunda en nuestros barrios, ¿no? Por ahí en nuestros barrios son pobres de hace 50, 60, 70 años, o sea, y la cosa más o menos ha permanecido siempre igual. Entonces, la sensación que uno tiene es que si no se hacen intervenciones en serio, profundas, desde múltiples lugares, de todas las aristas posibles, la cosa no va a cambiar, ¿no? Ustedes, desde otro lado, desde otro punto de vista, desde otra realidad, ¿cómo lo ven? Bueno, en primer lugar uno tiene que decir que lo de la pobreza en Argentina es un escándalo, digamos, ¿no? 1/3 de la población sí, una vergüenza. Es una vergüenza. En segundo lugar, lo que uno tiene que decir, porcentaje más o porcentaje menos, hay una pobreza estructural alrededor del 30%, y a veces sube un poquito más o un poquito menos en función de cómo venga la tasa de inflación y la tasa de crecimiento. Pero es verdad que el problema, digamos, tiene múltiples factores y que es necesario abordarlo desde el lado de la educación en primer lugar, pero también desde el lado de generar fuente de trabajo. Hablaba de gente, chicos, que pasan hambre. 4% de estas estadísticas nos están diciendo 4% de la población pasa hambre o tiene problemas o manifiesta pasar hambre. Sí. Entonces son valores realmente alarmantes que es difícil luego educar a una persona, a un niño que no se nutrió. Y el 50%, el 48% de los niños son pobres. Porque cuando uno habla del 31% te parece mucho. Ahora cuando vos hablas que el 48% de los niños son pobres, es más alarmante aún. Entonces me parece que lo que plantea bien el padre es decir, a la pobreza la van abordando distintos sectores de gobierno, provincia, nación, municipio, pero no de manera, digamos, coordinada y con un objetivo de mediano y de largo plazo. La verdad que lo que plantea la señora es verdad. La inflación es del 20 y pico, pero la canasta familiar sube más. La inflación, no olvidemos que hay un promedio de distintos, digamos, bienes y servicios. Pero cuando uno va a la canasta alimentaria sube más. Y por lo general suben más los bienes que son más demandados. Y los bienes que son más demandados son la papa, los fideos y demás, porque a medida que la sociedad se va empobreciendo, demanda esos bienes. Así que yo creo que es un desafío muy grande que tenemos y que el Estado ha demostrado que no lo puede resolver. Porque esto también hay que decirlo, en los últimos 10 años o 20 años, el Estado duplicó el gasto. Hablemos, últimos 20 años, para no decir un gobierno particular, el gobierno duplicó el gasto. La presión tributaria se duplicó y los pobres se duplicaron, digamos. Claramente el Estado ha sido tremendamente ineficiente para combatir la pobreza. Ustedes medían un índice barrial de precios en algún momento. Así es. ¿Les daba muy diferente la canasta? ¿Cómo? Lo hacíamos en conjunto con barrios. Lo hacían en conjunto. No, pero eso lo hemos dejado por ahora, porque bueno, las estadísticas del INDEC han vuelto a ser creíbles. La canasta básica total está en 15.600, la línea de
indigencia 6.400 pesos. O sea que bueno, esa es la situación, ¿no? ¿Y cómo se aborda esto? No, yo quería decir, digamos, que si mirando las estadísticas, que creo que es importante las estadísticas, lo que vemos, por ejemplo, en los datos estos de la UCA, es que la pobreza actualmente está más o menos en los mismos niveles que el 2010. O sea que venimos, digamos, subiendo, como bien decía, algunos años, el año pasado fue un año peor porque subió la inflación, cayó la producción. Hoy, este año mejoró un poquito, pero no respecto a lo que era el 2010, 2015, 2014. Estamos en la misma situación. O sea que realmente la situación de pobreza sigue siendo un tema que a mi entender es el principal problema que tenemos en el país. Se lo pongo en estos términos, o sea, ni el gobierno que se tildaba de progresista y de centroizquierda logró resolver el tema, ni este gobierno neoliberal o con políticas ortodoxas y de ajuste ha sido demasiado diferente respecto al abordaje de un tema tan sensible como la pobreza. Bueno, nosotros recientemente sacamos un informe sobre el PAICOR, que es el programa alimenticio de la provincia de Córdoba, es el principal programa social que tiene la provincia, y lo que estamos viendo es que, bueno, se va a votar mañana, ¿no? Probablemente voten un ajuste en el PAICOR, o sea, están desfinanciando al PAICOR. Bueno, claramente eso es lo que no hay que hacer porque, digamos, sacarle el alimento a los niños en situación de pobreza es lo peor que se puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo de que tiene que ser un abordaje integral, que digamos, haciendo cositas por acá o cositas por allá no sirve, sino hay que hacer algo integral. Ahora, sin alimentación, la verdad que no podemos, no tenemos ninguna esperanza de que ganemos esa guerra con la pobreza. Justamente hablando de esperanza y lo que decía el informe, la esperanza de que se va perdiendo cada vez más y va siendo cada vez más difícil esto de salir. Mariano recién hablaba de familias de 50, 60 años que están viviendo ya en la pobreza. Digo, ¿lo ven y lo notan a esto también, que es cada vez más difícil poder atravesar esa línea, poder salir de esa línea de pobreza o de esa línea de indigencia? Se hace cada vez más difícil el poder acceder a la changa, que era algo que permitía poder llegar a fin de mes, eso no está, y hoy es una preocupación la alimentación. O sea, yo tengo 40 años, y en el año 80, yo crecí jugando alrededor de las ollas populares. O sea, porque mi familia y mi padre resolvieron en ese momento tan crítico de este país, y crecí jugando alrededor. Hoy soy parte de una organización que resuelve la urgencia de la misma manera. En este transcurso de democracia, solo se ha resuelto desde un lugar de movilidad económica. Y esto no es un problema de movilidad económica. Nosotros no somos los que estamos viendo la bolsa bursátil. Nosotros somos los que estamos observando el equilibrio precios-salarios. Somos los trabajadores y trabajadoras que quedamos en la informalidad. Nosotros somos los que nos tuvimos que inventar un trabajo para poder vivir. Nosotros, no se puede vivir de emergencia en emergencia. Esto no se puede resolver de esta manera. El Estado, junto a las organizaciones de la sociedad civil, debemos intervenir rápidamente en el territorio, porque el segundo semestre tan anunciado y la luz al final del túnel para nosotros no ocurrió. Lo que está ocurriendo es crucificar a las próximas generaciones a la desgracia. Estamos condenando a esos niños que hoy no pueden adquirir lo más mínimo y lo más básico, que es alimentarse. Para nosotros tienen nombre y apellido. Yo le preguntaría a todos, si ustedes hablan con sus hijos, y seguramente que le preguntan de sus sueños o su futuro, y quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren ser músicos. Hace algunos meses yo hablé con un pibe de 16 años y me dijo que no tiene más sueños. ¿El Estado articula con ustedes? ¿La provincia articula, la municipalidad, la nación? Mira, justamente ahora estamos en una mesa de diálogo, conjuntamente en una mesa de diálogo, pero resolviendo la urgencia, lo inmediato. Y cada día que pasa, para nosotros es apremiante. Y debemos empezar a sentarnos a no resolver la Navidad que tanto preocupa a los gobiernos. Debemos resolver cómo las cooperativas de trabajo se insertan en la obra pública, en la infraestructura. Justamente nosotros tenemos 500, 600 personas listas hoy para ir a trabajar a la obra pública, reparación de escuelas, cordón cuneta. La salida no es únicamente con la asistencia inmediata y ya no es únicamente con un bolsón de alimentos. Está claro que quienes pierden en esto, me parece que usted lo está marcando muy claramente. Usted también lo ve a diario, en la lucha que hace en su territorio.
Pero como en todo en la vida, cuando hay algunos que pierden, hay otros que ganan. ¿Quién está ganando acá? Y la sensación que uno tiene es que se ajusta para abajo siempre, ¿no? O sea, se quitan retenciones para arriba, se quitan... O sea, hacia arriba es como que se afloja todo, hacia abajo se ajusta. Esa es la sensación que uno tiene, lo que uno percibe, ¿no? Pero incluso los ajustes que supuestamente se aplican a todos, en realidad no inciden de la misma manera en todos. Porque yo no soy especialista en el tema, pero digo, si vos ajustás en el gas, en la electricidad, si bien es cierto que en los sectores más altos, más pudientes, se gasta más electricidad, se gasta más gas, porque los aparatos que tienen, la incidencia de ese gasto en los ingresos totales de esa familia no tienen relación en proporción a la incidencia de ese mismo gasto en una familia humilde. O sea, una familia humilde que paga luz y el gas, con el sueldito chiquito que tiene, ya se queda sin nada para comer. Quizás en una familia más pudiente, donde los ingresos son mucho más altos, aunque el gasto sea más grande, no tienen incidencia proporcionalmente igual. Entonces, la sensación que uno tiene es que se ajusta para abajo siempre. Los puestos de trabajo que se van perdiendo hacia arriba, ¿no? Los puestos de trabajo que se pierden en la automotriz, que se pierden en distintos lugares formales, afectan gravemente a quien pierde ese puesto de trabajo, pero que de última, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, se va con una indemnización y con eso se lo puede rebuscar. El changarín que le hacía una pared al tipo que trabajaba en una fábrica de autos, o que se quedó sin esa changa y ya no tiene dónde salir a buscar laburo. No sé si se entiende lo que yo digo. Parece que afecta mucho más grave todo lo que está pasando. Sí, mucho está más claro. grave El tema, evidentemente, de la suba de precios, los datos que se conocían hoy, que dan ustedes, que son, en el caso de Córdoba, más del 2%. Diciembre se avisó un mes caliente también por el tema de las tarifas, de las fiestas y de las subas. Que es un tema a resolver, un tema pendiente. ¿Cómo ve el tema inflación usted? Es una materia pendiente justamente. Sí, una materia pendiente. Yo creo que lamentablemente el gobierno nacional le erró al diagnóstico de cómo combatir la inflación. O sea, se quedó entrampado en una lógica monetarista en donde la inflación era una cuestión a resolver por bajando la emisión de dinero, emitiendo LEVAX. Hoy por hoy ya esta emisión de LEVAX ya está empezando a ser visto como un problema en sí mismo, y la inflación sigue siendo, bueno, ¿no? 22, 24% va a terminar el año, ya digamos, ni que hablar, digamos, el Banco Central está hablando de que va a ser 10% el año que viene, la verdad que es irrisorio. Yo creo que va a estar más alrededor del 20%, que es en realidad el mismo nivel que veníamos teniendo de vuelta, medio como la pobreza que está bollando en esos niveles. Lo mismo pasa con la inflación. Me parece que habría que haber tomado más conciencia de que la inflación es algo mucho más complejo y que tiene este componente inercial en donde justamente los aumentos de las tarifas va a pegar de lleno. Ahí yo creo que, digamos, hablando de quién se beneficia, claramente en este último año se beneficiaron las petroleras, o sea, las multinacionales. Ni siquiera yo diría que podemos hablar de que hay argentinos que se han beneficiado a costa de otros argentinos que empeoraron. No, acá es más bien personas versus empresas, ¿no? O sea, y multinacionales. Si miramos, los que más se han beneficiado son todas las empresas multinacionales que tienen que ver con el gas, el petróleo, las petroleras. Ahí, digamos, pasamos de estar pagando un gas más o menos a nivel internacional, ahora a un gas que se paga el doble, ¿no? Entonces, más del doble del precio internacional. Entonces, claramente, eso no ayuda a bajar la inflación y también perjudica, digamos, al poder adquisitivo de la gente. Sí, ¿no? me parece ahí que, por ejemplo, el tema del gas que cita usted, o la luz, en fin, en función de una política de mantener tarifas congeladas, como se mantuvo durante mucho tiempo, no en Córdoba, pero sí a nivel nacional con el tema del gas y demás, después se justifica un fortísimo ajuste, como el que está ocurriendo ahora, para retirar subsidios y demás, y como que pasamos de un extremo a otro, ¿no? Y una cosa termina justificando la otra. Para usted el origen de la inflación tiene un único... No, un único la inflación hito. también tiene distintos orígenes, ¿no? Claro. Desde las pujas salariales hasta los problemas monetarios, los problemas fiscales y demás. Pero, digamos, yendo concretamente a quién gana y quién pierde, y después voy a eso porque me pareció interesante eso. Yo creo que perdimos todos, y la prueba está
que un país que, digamos, arrastra problemas de hace décadas, que no lo puede resolver. Si bien es cierto que el estudio de la UCA dice que la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan se ha ampliado, pero en definitiva como sociedad perdimos todo, ¿no? con el tema de pobreza. Ahora, concretamente, yendo al tema de tarifas, uno de los determinantes de la inflación es el elevado déficit fiscal que tiene Argentina y la forma en que se ha decidido financiarlo. En algún momento se financió con endeudamiento, con emisión, y ahora se decide financiarlo con endeudamiento. Claramente lo que el gobierno apunta es a terminar con ese déficit, y en esto apuntó a las tarifas. Pero no es la tarifa la única responsable de la inflación y de generar pobreza. Le diría que es mucho más grave el poder que tienen determinadas empresas a la hora de fijar precios. Y esto es una de las cosas que me parece que lo sorprendió el gobierno. El gobierno esperaba un apoyo, y ahí creo que fue la visión más naif del gobierno. Pensaban que los empresarios, cuando digo los empresarios no hablo del PYME, por Dios. Cuando hablo del empresario hablo de los formadores de precios. 80, 100 empresas que en Argentina han derrocado presidentes, han apoyado a otros, digamos. Digamos que recibió fuego amigo. El gobierno creyó que ese grupo lo iba a acompañar. Claro. Y ni bien salieron del cepo, se dio cuenta que no lo iba a acompañar y que le ajustaba los precios al mismo ritmo, claro, del sinceramiento del tipo de cambio. La subida de precios que ocurrió a días de haber asumido. Así es. Entonces, me parece que ahí el gobierno todavía no ha logrado, más allá del ajuste de tarifa, que tiene su impacto y demás, pero que resulta imprescindible, digamos. Y de nuevo, el error del gobierno anterior creo que era, digamos, subsidiar la oferta de servicio. Y uno lo que tiene que subsidiar es la demanda. Le tiene que subsidiar el que lo necesita y no la oferta a la que genera energía. Porque en realidad había gente con aire acondicionado prendido todo el día que no necesitaba porque ¿para qué lo iba a pagar? O calefaccionaba las piletas de natación con el gas subsidiado, mientras que el pobre pagaba el gas en la garrafa 10 o 15 veces más que lo que pagaba el rico para financiar para calefaccionar la pileta. Entonces, el problema es ¿qué financia? Para nosotros hay que financiar la demanda, al que lo necesita, y cobrar los servicios como corresponde sean cobrados a lo que lo podemos pagar. Entonces, digo, pero de nuevo, si yo tuviera que decir qué es lo más grave o qué es lo que el gobierno debería trabajar, es sobre los formadores de precios. Los formadores de precios siguen manejando rentabilidades compatibles con inflaciones del 20 y pico, del 30 y pico. Y si nosotros queremos converger a inflaciones más bajas, los formadores de precios tienen que resignar parte de eso. Y por eso que alentamos y felicitamos el hecho de que se generen mesas de diálogo. Lo venimos diciendo desde que estaban los candidatos. Para salir de una distorsión de precios relativos tan importante como la que teníamos y la que aún tenemos, es necesario sentar en la mesa a todos los actores, hacer un plan que sea creíble, que sea apoyado por los distintos actores sociales, económicos y demás, y avanzar. De esta forma va a ser muy difícil combatir la inflación cuando por un lado generás política monetaria restrictiva, aumentás la tasa de interés, incrementás el costo para que se financie la empresa productiva, y por otro lado das préstamos subsidiados para alentar el consumo vía jubilado, o lo que sería peor, digamos, alentás gastos que son completamente ineficientes, digamos, o innecesarios. Entonces lo que digo es, hace falta sentar a todos los actores sociales en una mesa, hacer un acuerdo para que realmente los agentes económicos creamos que hay un plan y que ese plan es creíble, y no al otro día lo tenga el ministro de Energía anunciando un nuevo aumento de gas para dentro de un mes y medio, porque las expectativas en la inflación son importantes y en Argentina son imprescindibles, porque todos los que nos hemos criado con algunos años tenemos un gen inflacionario y pensamos en términos inflacionarios. Gracias, José, muchísimas gracias. Mariano, muchísimas gracias también por haber venido. Silvia, gracias. Hasta la próxima. Alfredo, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte en el próximo bloque, mano a mano con Ricardo Alfonsín. Cotreco te recomienda usar correctamente los contenedores ubicados en la vía pública. Presta atención, la bolsa siempre adentro del contenedor, nunca afuera. Antes de depositar la bolsa, corrobora que siempre esté bien cerrada. Arroja únicamente residuos domiciliarios. No tires escombros o residuos pesados para evitar la rotura de los mismos. Entre todos podemos cuidar la ciudad que queremos. Corte y ya venimos.